Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video tutorial donde voy a presentar mi resolución del ejercicio final del curso de Swift desde cero en español, versión 3. Sí, como que hubo una cosa divertida ahí al enunciar esto, pero bueno. Hoy les quiero mostrar el cómo lo implementé yo, por lo menos para que entiendan el código. El código este va a estar subido en el repositorio de GitLab junto con los ejercicios planteados durante el curso y la resolución esta misma. Y voy a explicar cómo funciona para los que no entiendan el código, lo lean y no se den una idea de qué es lo que quise hacer. Voy a explicarlo paso a paso, o por lo menos en gran medida para que entiendan el sentido de algunos componentes. En principio vamos a ver por la clase main, que es la que ejecuta todo, la cual llama a una clase llamada FileSystem, que es el sistema de archivos, y vemos ya acá que le pasamos un tipo que es Temporal File Structure, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Este va a ser un tipo genérico y que representa una implementación de tipo, es decir, una implementación de archivo en este caso. Es la estructura interna de un archivo que va a dar el cómo funciona o cómo lo vamos a representar en este sistema. Finalmente tenemos una función que llamamos dentro de la clase FileSystem, que es run. Bien, run lo que hace es empezar a ejecutar el código. Así que vamos a analizar ahora una de las primeras clases. Vamos a empezar primero por las clases por ahí simples que caben entenderse más fácilmente, y después vamos a ir viendo algunas cosas ya más pertenecientes al sistema archivo. Vamos por ejemplo a la clase user.swift, que tiene justamente la información de un usuario. Tenemos en principio, la clase user tiene un atributo llamado name, que sería el nombre de usuario, password, que sería la contraseña, ambos de tipo string, y un constructor que rellena esos dos campos. Hasta ahí no tenemos nada raro. Finalmente después le hacemos una extensión a hashable. ¿Por qué lo hago a hashable? Nosotros queremos que el usuario sea comparable. Entonces, para que podamos comparar, los usuarios o las clases por defecto no pueden compararse salvo que demos una implementación. Eso lo habíamos visto en uno de los últimos episodios del curso, que era agregando la función de comparación. Hashable lo que nos permite a su vez es utilizarlo como clave de un diccionario. Sé que no lo hemos utilizado, pero brinda la posibilidad de futuras expansiones de que user sea directamente una clave. Entonces, suponiendo de que puede en algún momento ser una clave, lo extendemos a hashable. Hashable tiene dos elementos. Un hash value, que es un número entero, que vamos a hacer, ahora voy a explicar por qué dice esta lección. Y una función de comparación que compara dos usuarios. Básicamente dos usuarios son iguales y su nombre de usuario son iguales. Ahora bien, en un usuario no queremos diferenciarlo por contraseña, sino que la contraseña no nos importa cuál sea. Es una forma de identificar de manera única, o mejor dicho, de permitir acceder a un usuario. Ahora bien, con el tema del nombre sí queremos que sea único. Como queremos que sea único y eso lo respeta justamente la función de comparación, lo que hacemos es devolver el hash value que tendría el nombre en sí. Entonces ponemos name.hashValue, estamos devolviendo el hash value del nombre. ¿Tendríamos que calcular en realidad un hash value? Generalmente sí, pero en este caso, como justamente nos interesa que se identifique de manera única con el nombre, vamos a hacer que conserve el mismo hash value que su nombre. Otra clase que tenemos es la clase FileStructure. La FileStructure es una clase que contiene la estructura abstracta de un archivo. Con esto me refiero que es la base para construir un archivo. A pesar de llevar el nombre FileStructure, es una clase, y vemos que tiene elementos como FileName, que es un string, que es el nombre del archivo, Size, que es justamente la cantidad de caracteres que tendría nuestro archivo. Por defecto retorna 0. Y uno diría, ¿y a mí qué me sirve que retorne 0? Justamente, hay que heredar después de esta clase para poder utilizarla. Por eso es abstracta. Después tenemos currentIndex, que es igual a 0, es de tipo entero, que justamente representa el desplazamiento dentro del archivo. Tenemos el inicializador, que solamente necesita el nombre del archivo. Y tenemos una función, un método, que se encarga de reiniciar el índice. Este va a ser llamado cuando nosotros tengamos que cerrar o abrir un archivo. Después tenemos un protocolo que es File Operation Protocol, que determina las operaciones que tiene que soportar toda estructura de archivo. Sé que no las puse juntas, pues justamente quiero que la implementación la hagan. No tiene ningún sentido que yo haga acá una implementación, a pesar de que hayan cosas por defecto. La idea es que implementen las dos cosas en una sola, que ya saben hacerlo. Que de paso es un buen ejercicio. Entonces, File Operation Protocol tiene las operaciones que es read all, que devuelve un string, que justamente toma la información del archivo y devuelve todo el archivo o todo el contenido del archivo. Read count, read, que lee una cierta cantidad de índices, que lee una cierta cantidad de caracteres basados en el índice actual, desplazando este índice siempre.
Es decir, cuando leemos un carácter hay que mover el índice una posición y nunca van a poder leer más de lo que hay. Puede que nosotros solicitemos más, pero justamente tenemos que hacer de que la función de lectura sea prueba de ese tipo de fallo y solamente devuelva un string de alguna longitud menor o igual a la solicitada. WriteData, que toma un string, lo que se encarga es de escribir cierta información a partir del índice actual. Tenemos DeleteCount, que elimina hacia la derecha lo que haya a partir del índice actual. Y Seek, que sirve para desplazar el índice actual, tanto al principio, al final, en el caso de querer desplazarlo en algún punto. Ya teniendo esto en claro, vamos a ir a File Structure Manager, que es lo que va a utilizar justamente el File Structure Protocol y el resto de las cosas. Vemos que es una clase File Structure Manager que representa en sí un archivo para el sistema de archivos. No es el archivo como tal, pero es el que permite servir como vínculo, básicamente, y que va a controlar permisos y cosas así de información extra del archivo, y ahora vamos a entenderlo. Y tiene un tipo genérico que lo llamamos FS, que es de tipo, tiene que ser de tipo File Structure, donde el FS a su vez se tiene que conformar al protocolo File Operations Protocol. Entonces ya estamos viendo de que FS, que ahora lo vamos a utilizar, tiene que ser algo que herede de File Structure, o sea File Structure, y al mismo tiempo se adapte a este protocolo. Con lo cual vamos a garantizar de que sea un archivo que podemos trabajar y a su vez tenga operaciones varias de archivos. Los permisos son R, W y D, que son de lectura, escritura y destrucción. Y los permisos acá los enumeramos internamente como case read, write y destroy. Esto no es el uso que le vamos a dar internamente, sino externo para... Perdón, me confundí ahí al decirlo, era justamente de manera externa. Para que el sistema de archivo lo controle de esta manera, ahora internamente el archivo se va a manejar por bandera. Y uno diría, ¿por qué no usas directamente esto? La idea es que también utilicen el contenido que aprendimos sobre desplazamiento, enmascarado, cerca de los últimos episodios, que siempre se lo suele ignorar. Y esto es una buena forma de forzarlos a hacerlo. Después tenemos File Private Let, Read Permission Flag, Write Permission Flag, and Destructive Permission Flag. Son las banderas de lectura, escritura y destrucción. Con lo cual vemos que son números en binario de 8 bits unsigned. Y vemos que tenemos, en el caso del primer bit a la derecha, en 1, en el segundo es el segundo bit a la derecha, en 1, y el tercero el tercer bit a la derecha. Con esto vamos a poder enmascarar. Si el último es 1 y le hacemos un AND, vamos a poder obtener eso y saber si es distinto de 0, que ese estaba activado, y si es igual a 0, sabemos que no estaba activado. Es para controlar los permisos. Los Global Permissions representan los permisos globales dentro del archivo, es decir, si uno no es el creador o el propietario, tendría que tener los permisos globales, el que permita ver a otros usuarios que le dejo hacer escribir, leer, destruir también el archivo. La File Structure, que es la estructura que vamos a utilizar para representar justamente al archivo como tal. El File Structure es el que va realmente a trabajar, y por ejemplo File Structure podría ser un archivo existente real en el sistema de archivos de Mac, en este caso Ubuntu o Windows, depende de donde lo estén corriendo. Pero en nuestro caso vamos a dar una implementación que corre directamente en RAM, no en disco rígido. Si quieren que trabaje en disco rígido no es problema. De hecho voy a subir tutorial explicando cómo escribir y leer información de disco de una manera muy sencilla. Proprietary, que es de tipo user, básicamente el propietario. En realidad tenía que haberle puesto owner en vez de propietario, pero ya había hecho el enunciado y bueno, quedó eso. No pasa nada. Es justamente el que actualmente es el propietario del archivo. Tenemos información de quién fue el que lo abrió o quién lo está abriendo. Puede ser nil o puede tener un usuario, por eso es un opcional. Y vemos que reinicia acá el contador o el índice. Podemos devolver el nombre, que es el filestructure.filename. Al fin y al cabo es un atajo. El tamaño lo mismo. El inicializador solamente toma el nombre y el usuario, que es el propietario. Acá también puede haber puesto owner y vale lo mismo. Y después empezamos con las operaciones de la estructura. Tenemos primero check_can. ¿Qué es lo que hace esto? Fijarse si puede hacer cierta operación. Le pasamos el usuario que quiere hacer algo, y el permiso que está exigiendo. Entonces se fija. Si solicita permiso de lectura, puede el usuario leer o escribir, y si no puede, reporta un error, y en caso de poder, continúa. Es una comprobación. Esta función puede fallar, y esa es la idea, que si no tiene los permisos, falle y retorne el error. En caso de que tenga los permisos, continúa la ejecución normalmente. Es una comprobación.
Después tenemos estas operaciones privadas que nos dicen si un usuario puede leer, puede escribir o puede destruir, que justamente son las que son utilizadas dentro del check-in. Comprueba cada cosa y solamente necesita el usuario, porque ya sabemos cuál es el permiso que solicita. Entonces se fija si es, por ejemplo, en el caso del read, voy a leer el del read y el resto son análogos. Si tiene los permisos, si tiene permisos globales con la enmascarada de tener permiso de lectura, si es distinto de 0, devuelve true. Y si no, si es el propietario ya por sí tiene los permisos. Entonces, primero se fija si es propietario, todo bien, tiene los permisos para hacer lo que quiera. Y si no es propietario, se fija en lo otro, si tiene la bandera habilitada. El cat do something lo que se encarga es de fijarse si es el propietario, devuelve true, porque puede hacer cualquier cosa, no solamente alguna. Se fija si se puede hacer algo. Y después, si no es el propietario, se fija que los permisos globales sean distintos de 0. Si ya es distinto de 0, significa que alguno de los bits es distinto de 0, con lo cual alguno de los bits está encendido. Y si alguno de los bits de la bandera está encendido, significa que vamos a poder utilizar este archivo de alguna manera, ya sea para destruir, leer, escribir o cualquier combinación de ellas. SetPermissions toma un string que tiene los permisos y lo recorre tratando de establecer los permisos. Para eso lo hace temporalmente en un entero, que llamamos flags, que serían banderas. Va aplicándole un OR. Un OR igual sería que básicamente le agrega o le enciende ese bit si es que no estaba ya encendido. Si está encendido aún así lo preserva. Y en caso de que alguna de las banderas no corresponda a algo existente, en vez de guardar estos cambios sobre la variable directamente, lo hacemos sobre una variable temporal. ¿Por qué? Porque si le pasamos, por ejemplo, RWD no pasa nada. Ahora le pasamos una P, que no es un permiso establecido, y entonces vamos a hacer que el sistema o haga todos los cambios de permiso o no haga ninguno. En este caso, si hay alguno que no corresponde, listo, reportemos un error. Y después, si no hubo ningún error, guardamos la bandera en la variable que dictamina los permisos globales. Print permissions imprime justamente los permisos de un usuario, ¿sí? Entonces hace acá toda la impresión de información, este es el formato en que lo quieran hacer, como ustedes quieran. Ya tenemos la idea de cómo el sistema archivos representa un archivo de manera abstracta, literalmente. Después tenemos una manera concreta, que es la que vamos a ver ahora. Y vemos un manejador de información del archivo. Es como el intermediario entre el sistema archivo y el archivo como tal. Ahora nos vamos a dirigir al Temporal File Structure. El Temporal File Structure hice una extensión de string para facilitar mi trabajo, que se encarga de hacer conversiones entre lista de caracteres y strings. Es decir, si tenemos un string podemos obtener la lista de caracteres, y si le pasamos a un string como en un constructor que sea charList, convierte una lista de caracteres en un string. Entonces ese es el funcionamiento, es para intermediario. Esto probablemente en versiones futuras de Swift lo faciliten, ya que en Swift 2, por ejemplo, era diferente el manejo de string, en Swift 3 lo cambiaron. Antes eran con números enteros como eran un arreglo, y parece que después puede que lo vuelvan a cambiar nuevamente así, pero como estamos en Swift 3 no tenemos esas opciones. ¿Y qué pasa cuando no las tenemos? Las inventamos. ¿Cómo es este el caso? Y ahora vamos directamente a Temporal File Structure, que es la estructura que vemos que hereda de File Structure y se conforma al protocolo File Operations Protocol. Esta tiene un contenido que es una lista de caracteres, retorna el tamaño, que es justamente la cantidad de caracteres. Read all hace una conversión del string de todo el contenido. Básicamente, read una cantidad. Acá me olvidé de poner un par de comentarios, ahora probablemente se los agregue antes de subir el repositorio. Todavía no hice el commit, así que todavía no está público esto. Así que cuando esté este video, esto va a estar público, quédense tranquilos. Y si no, va a estar en la descripción del video. Después tenemos la función read, que justamente se fija primero de que el índice actual no se haya sobrepasado. Si se sobrepasó, lo compensa y lo pone con el tamaño. Después, si tenemos, por ejemplo, current index es igual a size, es decir, si el índice actual es el tamaño y el conteo es igual a 0, retornamos, o el conteo es igual a 0, perdón, retornamos el string vacío, es decir, cuando ya llegamos al fin del archivo, o directamente no tenemos ningún carácter a leer, devolvemos el string vacío. Y si no, lo que hacemos es sumar en 1 y lo hacemos como una función recursiva. Es decir, sumamos en 1 el índice y volvemos a llamar a la función. ¿Podríamos haberlo hecho de forma iterativa? Sí, pero decidimos hacerlo de manera recursiva, es divertido.
Es para que vean otra forma. Sacamos el carácter que acabamos de leer y le pasamos, llamamos nuevamente, le concatenamos al final la función, pero con el contador en -1. Total, el contador siempre va a ser mayor a 0. Si quieren asegurarse de que sea siempre mayor o igual que 0, podrían poner un assert, de que si es menor que 0 falle, porque tendría que fallar. Entonces, después tenemos la función write, que lo que hace es insertar el contenido de un string, que es data.dis, que convertimos a una lista, y lo insertamos, en este caso, en el índice actual. Agregamos a la lista de caracteres la conversión a caracteres en la posición actual. Delete lo que se encarga es justamente de borrar. Delete hace un llamado recursivo, es decir, elimina un carácter si es que puede hacerlo, eso es siempre que haya algún contenido o no estemos al final de la lectura, lo remueve y llama a la función recursiva. Básicamente ese es el funcionamiento, es muy simple su funcionamiento, me gustó hacerlo recursivo. Por ahí en algunos casos puede ser un poco confuso, pero en este caso es bastante simple. Y seek lo que hace es justamente fijarse que no nos estemos pasando de ningún lado e incremente. Primero incrementa y si nos pasamos por alguno de los dos límites, ya sea para abajo como para arriba, lo compensa. Para eso sirve, bastante simple el funcionamiento. Esta sí aplica la filosofía de primero actúo y luego pregunto. Vamos a ir ahora a una de las clases por ahí importantes o difíciles muchas veces para ustedes, que es Command Line. Command Line es donde metí todas las cosas respectivas a la línea de comando, por ejemplo una extensión string, que es first word, que devuelve es una variable que devuelve un string opcional básicamente. Y lo que hace es devolver la primera palabra de un string, suponiendo de que no hay string literales. Es una palabra como tal, no hay string literales acá. El funcionamiento es bastante simple. El split básicamente o el separador sería el espacio, así que eso queda bien. Después en command line o command line, porque command line ya existe como clase, tiene la numeración command que representa un comando, son todos los posibles comandos con la información que necesita. Por esto decía de que cada comando tiene su información y había una estructura o una forma que había de representarla que lo habíamos mostrado durante el curso, y justamente el enum es la forma más simple de representar esta información. Podríamos utilizar structs o cosas así, pero acá el enum es hermoso, nos hace medio trabajo. Después tenemos request input, que lo que hace es le pasamos un texto y nos devuelve un string. ¿Qué es lo que se va a encargar de esto? De imprimir un mensaje, que es el texto que le vamos a pasar, y leer el contenido de la línea de comando. En caso de que sea nil, devolvemos el string vacío, para evitar cualquier fallo. Después tenemos la request confirmation, que toma un texto, que sería la pregunta a mostrar, las opciones posibles para decir que sí, las opciones posibles para decir que no, y la cantidad de intentos que le vamos a permitir. Por defecto van a ser 3, las opciones para decir que sí son el carácter S e Y en minúscula y mayúscula, y para decir que no son N en minúscula y en mayúscula. ¿Para qué sirve esta función? Básicamente cuando queremos preguntar, por ejemplo, ¿estás seguro que desea eliminar este archivo? Y esta función, en vez de poner bucle for en otros lugares o whiles o cosas así, simplemente llamamos a esta función y esta se va a encargar de hacer toda esa comprobación de, bueno, si ingresamos algún carácter inválido, nos pasamos de la cantidad de veces que teníamos posibilidad de decir, por ejemplo, por defecto son 3 intentos, si pedimos por 3 veces lo ponemos mal, va a devolver false. En caso de poner alguna de esas opciones va a devolver false o true, dependiendo cuál sea el funcionamiento. Después tenemos la clase parser, que es la que se va a encargar de convertir un texto que le pasemos a un comando de la enumeración. Tenemos la función preparse, que lo que hace es obtener, o mejor dicho, dividir un string en palabras. ¿Cómo funciona esto? Simplemente tenemos un string que le pasamos nosotros y lo dividimos en palabras, ya sea separadas por espacio o string literales. Toda esta función, que es medio rara como está escrita, lo que se encarga es de hacer eso. Se fija si hay por ejemplo, una comilla. Les aviso, si quieren escribir la comilla es barra invertida comilla, por si no lo sabían. Y se fija si hay una comilla y ya había una comilla, qué es lo que tengo que hacer. Acá no consideramos el carácter de escape la barra invertida, porque si no agregamos más complejidad y la idea es que no lo permitimos acá. Por este caso, podríamos hacer una versión que soporte string literales dentro de string literales sin problemas. Este caso no lo hace. Después tenemos la función isCommand, que lo que hace es tomar una lista de palabras, toma una lista
también de string, que son las palabras correspondientes a un comando, y la cantidad de argumentos que el comando debería de admitir. Y lo que hace esta es básicamente fijarse en las palabras y primero las primeras palabras o los primeros strings dentro de words sea la de los comandos, es decir, matchen, coincidan. Y después cuenta el resto de argumentos o palabras que quedan y toma cada uno de esos como argumento. Si la cantidad no es suficiente, no es el comando adecuado y devuelve nil, porque devuelve una lista opcional, que la lista que devuelve son los argumentos leídos dentro de esto. Después tenemos parse, que parse justamente se abusa de la función isCommand y se fija, por ejemplo, si es comando input, que input es la entrada que leemos, hace preparse de S, básicamente ese es el string que le pasamos, hacer preparse, lo divide en palabras, y nos fijamos si ese conjunto de palabras es el comando que tiene a create y a user y que lea un argumento, y así hacemos con todos, y en caso de corresponder, por ejemplo en el caso de create user, retornamos el comando correspondiente que es .createUser con los argumentos que necesita. En el caso, por ejemplo, de ls, no necesita argumentos. lsMine, por ejemplo, sí. Podríamos, de hecho, ls y lsMine como uno solo también, con un booleano. Pero no nos interesaba porque el propósito es diferente. Vamos a ir bajando. Vemos que en algunos casos tenemos que hacer algunas comprobaciones. Y, por ejemplo, si alguna de las cosas necesita un argumento de tipo natural o entero en este caso, vemos que por ejemplo acá la delete necesita un número y nosotros le pasamos un texto que no contiene un número, tiene que fallar esto. Porque no va a ser otro comando porque ya vemos que coincidía, pero uno de los argumentos no correspondía con el tipo que tenía que ser. Entonces es una forma de notificar el error. Y ya con esto tenemos el parser. ¿Esta es la única forma de parseo? No, existen muchas maneras. Otras maneras me gustaría haberlo hecho más tirando al estilo de Happy, que no estoy diciendo que estoy feliz, ni un insulto, ni nada de eso en Argentina, sino que Happy es una librería que permite crear parsers muy sencillos, pero en Haskell. No estaba de humor para hacer eso y no quería complicar la existencia. Esta es una forma de parsear. Esta es la forma en que yo decidí convertir un string en un comando válido. Podrían haberlo leído manualmente, más complejo y cosas así. Cuestión suya. Yo, como hice la exigencia a propósito de que las palabras pueden ser strings literales, eso dificulta mucho el trabajo por el hecho de que si no hubiese strings literales, podríamos aplicar la función split, como se lo conoce en otro lenguaje, que acá en Swift es components, y que ya te hace todo ese trabajo. Que por ejemplo el preparse lo haces todo en una sola función, muy simple ya predefinida. Pero como permito los strings literales, eso ya no pasa. Así que tuve eso en consideración. Ahora vamos a ver finalmente la clase más importante, que es FileSystem, donde se junta todo. Y esta es la más, por así decirlo, sencilla. En realidad no es la más sencilla, pero por ahí la más curiosa. Primero definimos los tipos de errores, que es FS-Error, que se ajustan al protocolo error, que pueden ser error de entrada, error de ingreso e error de usuario. Eso depende de cada uno, a qué corresponde cada uno. Tenemos un diccionario que asocia nombre de archivos a estructuras manejadoras de archivos. Tenemos una lista de usuarios, un diccionario de usuarios que mapea de nombre de usuario a un usuario en sí. Podríamos haber hecho una lista, pero para buscar es medio molesto y hay que definir la función cuando podemos usar un simple diccionario. Current user contiene al usuario actual. Si es nil, no es ningún usuario el que está logueado. Running indica si hay que seguir ejecutándose. Y esto viene por la función run. Run pone running en true. Y mientras running sea true, vamos a leer de la línea de comandos que lo que le agregamos, por ejemplo, el texto muestre el usuario actual. En caso de ser nil, muestre el string vacío. Y lo que haga es parsear la entrada de la línea de comandos con el do, catch, porque puede producir un error. Y tratar de ejecutarla. ¿Por qué tratar? Porque la ejecución puede fallar en muchos casos. Que le pasamos a la exec, que es la execution o ejecutar, el comando. En el caso de haber un error, llamamos a la función handle del error. Vamos a ver la función exec, lo que se encarga de hacer es justamente de hacer los llamados y hace un análisis por casos. En caso de sea crear un usuario con el nombre, llama a la función try create, porque create puede fallar. Lo mismo con create file, delete user, delete file y así, tenemos un montón. Después tenemos handle error, que toma un error y se fija de qué tipo de error es. Si es de tipo input error, user error o file error. Si es alguno de esos, primero se fija obviamente que sea de tipo FS error. Si alguno de esos, imprime error de ingreso, error de usuario o error de archivo junto con el respectivo mensaje. Entonces ya con esto manejamos todos los errores posibles del sistema
contemplados de una manera muy sencilla. Vemos que es muy cortita la función, es muy simple. Si tuviésemos un solo tipo de error, directamente te lo hacemos en una línea. Ni siquiera necesitamos la función. Pero como son 3 tipos, lo hicimos en una función. Después tenemos la función createUser y así empezamos a ver las funciones para trabajar dentro del sistema. No voy a leerlas todas porque son muchas, pero el funcionamiento en sí es el mismo. Primero se fija si el usuario actual, si el usuario en el usuario que le pasamos es distinto de nil, es decir, existe, devolvemos un error porque al crear un usuario, el usuario ya existe. Después tratamos de leer la contraseña. Ahora sí, la contraseña la vamos a leer hasta que le pasemos algo válido, y algo válido va a ser cuando la longitud sea distinto de vacío, el string no esté vacío, password, con que tenga un carácter ya vale como contraseña. Luego llamamos al inicializador del usuario, lo guardamos en esta variable temporal y registramos el usuario guardándolo acá e imprimimos el mensaje se ha creado un usuario correctamente. Por cuestiones de que si no hacemos esto no sabemos si hace el trabajo o no. Entonces podríamos poner incluso un mensaje más explícito, se ha creado el usuario tal o algo así. Create file, en este caso lo que hace es primero trata de obtener el usuario actual, que es una función que está definida abajo todo. Esas sí las voy a leer para explicar para qué funcionan. Tenemos try get current user, trata de obtener el usuario actual. Si no hay usuario actual logueado, falla, básicamente, con lo cual falla toda la función y no puede crear el archivo. Esto justamente cuando hay un usuario actual va a reportar el error como se corresponde. Suponiendo que hay un usuario actual que lo guardamos en current user, nos fijamos si el usuario existe. Si el usuario existe, reportamos el error porque estamos tratando de crear. Después, creamos la estructura del archivo con la información necesaria, lo guardamos en el diccionario correspondiente y reportamos el estado. Delete user y el delete file es exactamente igual. El ls es simple porque solamente tiene que fijarse que estemos logueados y después hace un for. Después, en el caso del login, por ejemplo, nos fijamos si el usuario que estamos tratando de obtener no existe, reportar un error. Después nos fijamos si la contraseña corresponde. Si esto falla, reporta un error. Si no falla, significa que la contraseña sí corresponde, que esa es otra función auxiliar. Y después asignamos la información correspondiente. Lo mismo con logout. Logout nos fijamos si que estemos logueados. Si no estamos logueados, falla. Lo mismo pasa con change proprietary, que es para cambiar el propietario. Primero tratamos de... se fija si el usuario actual es el propietario del archivo. Si esto no se cumple, falla. Es como un assert, pero sin destruir el programa. Lo atrapamos al error después. Después, cuando tenemos el obtener archivo, tenemos una función que se llama get, que toma un nombre de archivo y retorna un archivo. En caso de no existir archivo, lanza un error. Después tenemos, por ejemplo, el usuario. Tratamos de obtener el usuario donde queremos cambiar los permisos o al que le queremos dar los permisos de propiedad del archivo. Lo tratamos de obtener. Si no se puede, reportamos nuevamente el error. Y después hacemos los cambios. Vemos que todos tratan de hacer todas las comprobaciones posibles, hacer las asignaciones necesarias. Si pasa algo en el medio, falla y después guarda la información. Vamos a hacer scroll porque estas funciones nos interesan saber cómo funcionan, porque son todas más o menos igual. Quiero ir a la sección, a ver, get current user, check password, check user. Acá, funciones internas. Por haber utilizado esto y haber saltado a funciones internas directamente, pero bueno. Acá vemos que tenemos check user, que se encarga de comprobar si el usuario y la contraseña son correctas. Es decir, si puede iniciar sesión o la autenticación es correcta. En caso de no serla, retorna falso. En caso de serlo, retorna true. Es simplemente una comprobación. Esta no falla. Es una de las pocas que no falla dentro de esta clase. Después tenemos, por ejemplo, check password, que esta sí. Por ejemplo, le da 3 intentos. Acá tendríamos que... Incluso podríamos cambiarlo en funcionamiento. Pero bueno, no lo hicimos en realidad. Podríamos hacerlo más dinámico, esta función que tome cuántas veces, pero acá nos interesa que pregunte 3 veces y ya está. Se fija la contraseña, si la tercera, si sale del bucle, perdón, reporta un error. Si sale del bucle significa que hubo un error. Simplemente decir que se terminó de hacer todas las comprobaciones, se dieron los 3 intentos posibles y no se completó con la información necesaria. El current user se encarga de obtener el usuario logueado actual. Vemos si podemos obtenerlo, devolvemos el usuario y en caso contrario, falla. Get file trata de obtener archivo, si puede lo devuelve y si no, falla. Print file info, esta es otra de las pocas que no falla dentro de esta clase, que simplemente imprime la información del archivo. Es simplemente una función para hacerlo más simple. Después check current user opened, se fija si el archivo está abierto por el usuario actual.
Se hace todas las comprobaciones necesarias y si está abierto por usuario actual, continúa. Y si no es el caso, falla. Check current user proprietary. Acá le erré por una letra. Bien, voy a tener que corregir esto. Me acabo de dar cuenta, un error ortográfico en inglés. Se fija si el usuario actual es el propietario del archivo. No hace nada. Y si no es, falla. Check file is closed. Se fija si un archivo está cerrado. Si eso ocurre no pasa nada. Y si no, falla. Así que ya se darán una idea de cómo está funcionando esto. Es bastante simple en sí. Por ahí hay que ocurrirse todo esto. A mí se me ocurrió esta forma. Puede que a ustedes se le ocurran otra. Y quise hacer el video para explicar el cómo lo hice. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir nuevamente. Muchas gracias a todos los que siguieron el curso y los que están haciendo este ejercicio final. Y si no lo hicieron y están viendo este video, no importa. Les agradezco mucho por apoyar al canal. Si les gustó, espero que les haya gustado. Y si no les gustó, díganme el por qué no les gustó. Es decir, esto es una porquería, no sirve como comentario constructivo. Les aviso, ese comentario va a ser claramente desechado porque es totalmente inútil y no ayuda absolutamente nada. Y dentro de poco vamos a estar presentando ciertas cosas muy interesantes dentro de eso que ya la estuvieron pidiendo. Pero Dios mío, tengo un montón de videos planeados para hacer y no me da el tiempo. Así que muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si así fue. Y nos vemos hasta la próxima.